Las 7, las 6 en Canarias. Hoy es el Día de los Fieles Difuntos, que parece que habla de los ciudadanos españoles condenados a sufrir una dictadura alevosa por parte de un miserable y de una colección de canallas que, atrincherados en las togas, están dispuestos a darnos el golpe de gracia como país relativamente libre. Hoy es el día de los que están en el purgatorio, que es como estamos. Antiguamente, claro, vosotras no habéis recibido la severa educación que tuve yo, católica, el catecismo, en una época en que había religión en España. Pero yo adoraba el purgatorio, porque sabía que más tarde o más temprano iría al cielo. Y dice, bueno, ¿a mí qué más me da? Si es la eternidad, calculaba yo, mi mente infantil, pues el purgatorio no se sabe lo que dura. Y yo, pero lo otro va a durar siempre. Me parecía una solución extraordinaria, el purgatorio. Ahora me parece un poco injusta, pero claro, entre la cara y la cruz, pues un término medio que inventó la Iglesia Católica, siempre sabia, en aquellos tiempos. Está en el purgatorio por tontadas, pecadillos, en fin, que no podían ir al cielo. Bueno, pues los fieles difuntos son fieles, pero están muertos, y aunque fieles, no están salvados. Es exactamente, y ahora les contaremos la situación en que estamos. Llega una borrasca sólida, fuerte, parece. Está en alerta roja la costa gallega, o sea, toda la costa, hasta La Coruña. O sea que eso significa que la cosa va en serio, con mucho viento, con mucho oleaje, y se va poniendo alerta amarilla, se irá encendiendo la alerta amarilla, pues a partir de que la borrasca esta, que le llaman Ciarán, irá pasando los Montes de León, entrando en Castilla la Vieja, León en Castilla la Vieja, claro. Bueno, pero llega al Mediterráneo, o sea que la borrasca va a ocupar toda la península. Casi todas las ciudades van a cerrar hoy los parques y en general aléjense de zonas muy arboladas, porque cuando hay mucho viento la costumbre de las ramas es romperse. Y como las ramas no se mantienen en el aire, no son ciudadanos del PSOE, te caen encima y adiós Madrid, que te quedas sin gente. Va a estar lloviendo de manera intermitente prácticamente en toda España y las temperaturas pues parecidas. En Madrid nos vamos a ir a 15 grados como ayer, la máxima nacional en Alicante 28 grados y la mínima pues ahí están los clásicos, Teruel y Soria, el pelotón del pasmo, pero están en 3 grados que hasta ahora es la mínima alcanzada. Yo imagino que este fin de semana pues ya empezaremos a bajar y alcanzaremos los 0 grados con arreglo a nuestra trayectoria y, como decía Campechano, nuestra peculiar idiosincrasia. Cuando decía idiosincrasia, lo decía en América, y digo, vamos a tener un conflicto, pero le salía así. Bueno, por cierto, ayer el Teruel fue eliminado por un equipo de fútbol, Valle de Hues, que no sabía que existía, que en Huesca, claro. A esto hemos llegado. Bueno, vamos con Rosana Laviada y Silvia Ribeiro y vamos a contarles cómo va el golpe de Estado. Ayer la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la asociación más numerosa, la mayoritaria, desde siempre, entre los jueces, más profesional, pasó una época mala, tuvo una época verdaderamente gloriosa en los años de Felipe, defendiendo la independencia judicial. El PP se acochinó además, y además tuvieron también responsabilidad los jueces de la APM, que eran más cercanos al PP, en los famosos pactos del PSOE y del PP para repartirse la justicia, en realidad. Una de las peores cosas que hizo Aznar después del pacto con Pujol. Fue el famoso pacto de López Aguilar. ¿Y cómo se llamaba este ministro de Justicia, que siempre le molesta que me acuerde de él? Maño, ¿no? No, el del PP. Catalán. No, antes. ¿Ves? Esto ya parece que estamos ya mayores. Me sale Villa y no es Villa. Bueno, me acordaré después. Bueno, es que tuvimos una pelea de 1 hora en la radio. O sea, casi nada lo del ojo. El que tiene ahora el despacho con Acebes, Michavila. Michavila
Chavila y López Aguilar, condenado creo por malos tratos, pues pactaron, ¿qué pactaron? Pactaron la dependencia judicial. Y pasó que algunos jueces, pues claro, como iban a colocarse, se dejaron ir. No hay nada peor que un juez metido a político. Nunca ha habido más jueces en un gobierno que ahora. Y nunca ha habido un gobierno más fuera de la ley que ahora. Pero la nota de la APM, que es digna de sus mejores tiempos, ahora la dirige María Jesús del Barco, se llama, creo, la presidenta, es una nota impresionante que estaría bien que leyeran, no los chanquetes de Génova, que llegan a la conclusión de que no saben leer. O sea, pintan la mona al modo sevillano y un poquito de cazón en adobo, pero que no saben leer. Porque leyendo esa nota, diciendo que esto es el fin del Estado de Derecho, que la amnistía acaba con la independencia judicial, que acaba con la democracia en España, que España deja de ser un Estado de Derecho, pero todo esto textual. Es una nota trabajada que va al fondo de la cuestión. Y habla de la creación de una casta política, es el único pero que yo les pongo, habla de la casta política, no de una casta política, la de la izquierda y sus amigos, porque a la otra le van a dar pa'l pelo. Es una casta política exactamente al modo argentino, como la banda de los Kirchner y de Massa. Es decir, la justicia para los otros, para mí la impunidad. Y lo que dice la APM es que es lo que venimos diciendo desde el principio. Pero desde el principio, desde antes de colocar a Pumpido. Todo, y yo todas las semanas he escrito en Libertad Digital, todo lo que ha hecho Sánchez desde que llegó al poder conduce a la dictadura. Y ustedes, hombre, algo habrá que... No hay una sola ley, no hay una sola providencia, no hay un solo principio, no hay ningún acuerdo, nada que no conduzca a la dictadura personal de Sánchez. Y además al alineamiento de España con las demás dictaduras comunistas del mundo. España tiene un gobierno social comunista con una política únicamente comunista. No hay nada de socialdemocracia en lo que hace Sánchez, es todo comunismo. Y ahí está el acuerdo de PSOE-Sumar. Pero vamos a ver dónde está el PSOE. Si esos son los disparates de Barbie astronauta. Bueno, disparates comunistas que por supuesto se cargan la economía. ¿Qué es lo que ellos quieren? Hay idiotas, pero idiotas tontos de baba, que no han aprendido nunca esto. Y dice, bueno, pero es que eso es la ruina. ¿Cómo va a querer el PSOE la ruina? Vamos a ver si os enteráis de una vez. Merluzos, chanquetes. O sea, a un régimen totalitario le conviene la pobreza. Cuanto más pobre sea una persona, más dependiente será del Estado, más débil es, menos autonomía tiene, menos libertad para plantarle cara. Es el modelo de las paguitas en Argentina. En 2 semanas, poco más, votan de nuevo los argentinos. Ya han aparecido actas enteras al modo del Perú, cuando robaron las elecciones a la tonta Keiko Fujimori y ganaron los de Sendero Luminoso. Luego intentaron dar un golpe de Estado, se adelantaron y entonces les salió mal. Pero es lo mismo. En Santiago del Estero, provincia del norte, en Salta, las provincias del norte menos prósperas, digamos, aparecen las actas de mesa de las elecciones, que son las que controla el gobierno peronista, cuyo candidato es el mayor sinvergüenza que han presentado desde Néstor Kirchner, el tal Massa, donde tiene todos los votos el peronismo. Y Milei, que ganó las elecciones de primarias, al PASO, que llaman en Argentina, no tiene ninguno. ¿Pero cómo no va a tener ninguno? Pues no tiene ninguno. ¿Y cómo se hace ese paso? Pues es muy sencillo. Si no tienes fiscales, que llaman allí interventores, digamos aquí, hacen lo que sea y luego lo pasan directamente al telegrama que va al Ministerio del Interior. Ponte a revisar ahora. Ahora se han puesto a revisar. Hoy creo que o ayer, iban a abrir algunas urnas a buenas horas Mangas Verdes. Entonces el acuerdo de Macri con Milei, de la mayor parte también de Patricia Bullrich y de la parte no corrupta de Juntos por el Cambio, que se ha ido con Milei, lo que tienes que ponerle interventores. Claro, Milei es un tío que no tiene partido, no tiene una estructura y en un país tan grande como Argentina.
Tiene la población de España y es 2 o 3 veces más grande. Esto así llegan las dictaduras. No se proclama, no dice Sergio Massa, no dice me proclamo dictador. Tampoco lo dijo Cristina Kirchner, pero lo era. Sánchez no va a decir me proclamo dictador, como Primo de Rivera, no, pero lo es ya. Y la nota de la APM, repito, la Asociación Mayoritaria de Jueces, dice claramente 3 cosas. Primero, con la amnistía España deja de ser un Estado de Derecho. Segundo, con la amnistía los jueces dejan de tener su función como poder independiente. Independiente y además el sagrado, porque es la ley por encima del poder político. Y en tercer lugar, la profesión de los jueces puede darse por liquidada, porque si las leyes van a depender al final, la aplicación de las leyes, no de los jueces, que mandan a la policía que apliquen las leyes, sino de lo que le convenga al gobierno, a la casta dominante, porque es una casta. Entonces, ¿para qué jueces? Esta es la nota de la APM. Pero es que anoche me llegó el primer proyecto, nos lo cambiábamos, que decían que es falso. ¿Falso? No, es un borrador. Pero el proyecto de ley de amnistía, que seguramente hoy o mañana llevan a la Cámara, es esencial. ¿Qué es lo que dice? En 19 páginas el borrador parece redactado por Gonzalo Boye. El título, para la resolución del conflicto entre Cataluña y el Estado español. Es decir, que ya en ese borrador sin duda admitido, consensuado, no sé cuál será la última versión, pero me da igual, ese es el fondo de la cuestión. Es decir, el dictador Sánchez decreta la independencia de Cataluña del Estado español, la constituye en un ente aparte, que además se escribe en catalán, no sé muy bien por qué, si el resto lo escribe en español, como prueba de arrodillarse ante los que mandan. Esto es así, para la resolución del conflicto entre Cataluña y el Estado español. O sea, ya está la independencia. Hará falta que venga un mamarracho de la ONU para certificarla. Esto lo está haciendo el dictador. Esto es un gesto de dictador. Y lo que a mí me indigna es que este es el momento en que todavía en el Parlamento Europeo no ha sido capaz de actuar conjuntamente el PP, Vox y Ciudadanos. Que queda un grupo de ciudadanos hasta que haya elecciones, que las hay en unos meses, para el Parlamento Europeo. Y muy bueno, por cierto, y escribe un gran artículo, Maite Pagaza, escribe un gran artículo sobre la injerencia rusa en todo el proceso separatista catalán, que ha sido abierta, violentísima y denunciada por el Parlamento Europeo, con 3 informes de los que no nos han dado cuenta. ¿A qué se dedican los europarlamentarios del PP, aparte de tocarse el bolo y el sueldo? ¿A qué se dedican? Vox merodea por Hungría, defiende a Orbán, a Polonia, esas tontadas que hacen los de Vox. Luego se quejan de que les critiquemos y tienen a su escoria bloggers de tercera división y merodeantes de cuarta. Viven de eso, pobrecillos, de montar el pollo, y con esto, por lo visto, se abastecen en bambú. Bueno, la fuerza de la gravedad de la situación les ha llevado fatalmente a confluir. Actúen conjuntamente, o sea, se van a manifestar en Valencia el 5, conjuntamente en Barcelona el 12, conjuntamente en Madrid el 18, y no son capaces de plantarse ante el Parlamento Europeo. Somos la oposición, nos han ilegalizado como a Maduro a María Corina Machado, que por cierto ahí se ve los que cobran del cártel. ¿Qué era eso de levantar las sanciones a Maduro? ¿Qué pasa? ¿Que os paga el cártel de los soles como al Pollo Carvajal? Pura corrupción, narcocorrupción comunista. Pero ¿cómo es posible que ya hasta los jueces lo digan y los parlamentarios europeos de los partidos de oposición no hagan nada? Porque no han hecho nada. Bueno, Ciudadanos, que eso es lo único que actúa. Y dice, ya no existe. Bueno, pero los que están allí actúan. Por ejemplo, impidieron que el cuadro ese de la urna, que es el modelo de cómo serán las elecciones de Sánchez. O sea, una cosa que es para albergar zapatos, la llevan como urna. ¿Qué creen? ¿Que va a haber elecciones libres con Sánchez? ¿Que va a haber elecciones limpias con Sánchez? Pero tan idiotas son
¿Qué creen? ¿Que una dictadura va a dejar que un plebiscito lo pierda? Pues no. Eso lo hizo Pinochet porque estaba de retirada. Bueno, vamos a la ignominia de la amnesia, que es la misma raíz. Amnistía y amnesia significan lo mismo, desmemoria, que es el comunismo. Y en la parte final de la memoria del comunismo digo, el comunismo es una desmemoria, es exactamente lo que viene aplicando el psicópata este, que es un dictador, y hay que denunciarlo como dictador. Yo no sé el tiempo que tendremos libertad para decirlo, pero que no dejemos de decirlo todos los días que podamos hacerlo. Sánchez es un dictador, vamos de cabeza a una dictadura comunista y la oposición tocando el violón. Esta es la realidad. En las próximas horas, los negociadores del acuerdo entre el PSOE y los grupos secesionistas van a registrar en el Congreso la proposición de ley sobre la amnistía. El País hace alusión al preámbulo de la misma, que a pesar de no constituir la parte normativa de la ley, sí apelará en varias ocasiones al orden constitucional, aludiendo de forma reiterada al objetivo prioritario de la convivencia democrática. La ley incluirá la amnistía para el Tsunami Democratic y los CDR procesados por terrorismo en la Audiencia Nacional. Tal y como adelanta El Mundo, los equipos negociadores del PSOE y Junts se reunieron en una habitación de un hotel en Argüelles, en Madrid, para ultimar los detalles de la negociación. Junts amenazó con romper la misma si el PSOE no aceptaba un relator extranjero. Los emisarios de Sánchez propusieron a Miquel Roca. El primer obstáculo de la ley se pasará sin problemas en el Congreso gracias al nuevo letrado mayor Fernando Galindo, un hombre de 41 años, ligado al PSOE desde su juventud y que llega a las Cortes desde la subsecretaría del Ministerio de Política Territorial, es decir, directamente desde el equipo de la ministra portavoz Isabel Rodríguez. Es además pareja de la directora general de Relaciones con las Cortes, Mercedes Cabrera. También letrada en Cortes, Cabrera fue cesada el mismo lunes ante el escándalo que supondría que su pareja coincidiese en sendos puestos. Pues es como la inmobiliaria Gámez Martínez, la directora de la Guardia Civil, y su marido, delegado del Gobierno de Andalucía, cuyo patrimonio inmobiliario es casi comparable al de los árbitros de Negreira. No dejan de encontrarle pisos, y encima en Málaga, que son de los más caros. En Málaga, solo en Málaga le han encontrado 5. Y mira por dónde ha habido un error judicial que ha impedido la condena. Qué casualidad, ¿no? Un error judicial a favor del PSOE. Eso no ha sucedido nunca. Y va a suceder siempre. Bueno, he citado la nota de la APM, porque me parece la más concluyente. Pero es muy parecida, porque lógicamente se trata de jueces y el problema es el que les venimos diciendo, repito, desde hace tiempo. Esto va a la dictadura de Sánchez, y es una dictadura como la de Argentina, camino de la de Venezuela. Ya estamos en ella. Que esto se esté debatiendo, sabiendo todo el mundo que es clamorosamente ilegal, significa que estamos en una dictadura con el poder político por encima de la ley. Pero el Consejo General del Poder Judicial, que es el gobierno de los jueces, al que más atienden en la Unión Europea, Reinders, el comisario con los que se ha reunido, pues va a votar este lunes una condena de esa ley. O sea, el gobierno de los jueces condenando una ley de Sánchez, porque el mero hecho de debatirla supone un golpe de muerte, y así lo dicen, lo mismo que la APM, al Estado de Derecho en España. Es fundamental, es esencial que la ley esté por encima del poder político, siempre. Sea mala o regular o buena, pero la ley por encima. Cuando el poder político está por encima de la ley, ya no hay ley. Lo que hay es dictadura, que es en lo que ya estamos. Pero algunos chanquetes no lo quieren ver, porque piden otra de gambas y se la sirven. Y algunos boxeros, blogueros, titiriteros, salteadores de caminos, adoradores del becerro de oro, que le llaman toro y no pasa de becerro, de oro, que mezclan los negocios particulares con el dinero de los partidos. No se sabe dónde empieza la vida política y el patrimonio personal de los que lo representan, de los que mandan, que ni siquiera son los que eligen. En fin, bueno, ya han visto ustedes cuántos quedan de Vox de los que lo fundaron. 1, ¿no? Pues eso. 1, que se llamaba Santiago Abascal. Ahora no sé cómo se llamará. Kiko Méndez Abascal, Kiko Ariza Abascal, no sé.
Pero en fin, hay 3 millones de gente que vota a Vox, que tiene un sentimiento de defensa de España y con esos tenemos que contar, igual que con los 8 millones del PP, que ven con espanto cómo González Pons, el bobo, se va a hablar con Puigdemont y va Feijóo, al que engaña a González Pons, porque este sí que se ha paseado por Europa, Feijóo no, y se nota, no se ha paseado ni por Barcelona, y dice que nunca le ha engañado, que nunca te ha engañado. Pero si se había reunido 8 veces con el PSOE, ¿te lo dijo? ¿Pardillos? Bueno, vamos con lo del Consejo General del Poder Judicial y luego vamos a hablar con algunos de sus representantes más cualificados. Es el último bastión. Nos queda la Sala Segunda del Supremo, la de lo penal, y el Consejo del Poder Judicial. Lo único que le queda a Sánchez para tener el control completo de la judicatura y podernos meter en la cárcel a quien le dé la gana cuando quiera. Y con el argumento a lo Maduro, el que le apetezca ese día. Pero estamos en esas. El sector conservador del Consejo promueve una declaración en contra de la amnistía que prepara el Partido Socialista con sus socios. 8 de los 10 vocales propuestos por el Partido Popular solicitan la celebración de un pleno extraordinario que aborde la cuestión al considerar que la amnistía propone y supone la degradación y la abolición del Estado de Derecho. El presidente suplente, Vicente Guilarte, y el vocal Venceslao Olea son los 2 representantes del llamado sector conservador que no se han pronunciado todavía. Por otro lado, y desde que se conociera el pacto de Sánchez con la Esquerra, cerrado mientras la princesa Leonor juraba la Constitución y el presidente en funciones participaba en esos actos, ningún representante del Gobierno se ha pronunciado al respecto. Margarita Robles, única ministra que ayer tenía agenda, se negaba a hacerlo. Sí se producía una declaración oficial desde el Partido Popular. Lo hacía su vicesecretario de Organización, Miguel Tellado. Escuchamos a ambos. Si no es de este tema, entiendan que yo creo que la situación nacional es importante, pero aquí hay personas que se juegan la vida cada día. Tenemos un contexto internacional muy difícil, muy complicado. Está dispuesto a aprobar una amnistía express con tal de conseguir los votos de Esquerra Republicana de Cataluña y de Junts para su investidura. Y demostraba así que está dispuesto a vulnerar un principio tan elemental en nuestra democracia como el principio de que todos los españoles somos iguales ante la ley con tal de ser investido presidente del Gobierno. Pedro Sánchez ha convertido su investidura en un auténtico fraude electoral. Esa era, como dicen ahora los cursis, la pantalla anterior. Léanse, es decir, vuelen Génova 13 de una vez, pero vuélenlo. Porque eso, el único destino noble que puede tener es volar eso y hacer un hotel boutique. Encima les darán algo que no les vendrá mal para el invierno que se nos viene encima. Que lo que dice la APM no es la compra de votos, es más, dice expresamente, no se trata simplemente de la compra de votos, se trata de la destrucción del Estado de Derecho en España, que no se enteran, y no se enteran porque les da miedo enterarse. Maricomplejines. Luego ya en el paredón son buenos, pero dejan llegar al paredón. De los otros ya, ¿para qué hablar? El día menos pensado aparecen con Barbie astronauta en algún planeta salvador. Es la estrategia del Yunque. A algunos les joroba que yo recuerde el Yunque. Vamos a ver. El Yunque es una sociedad secreta que he documentado yo en El Retorno de la Derecha. Una sociedad secreta paramilitar que, por supuesto, no cree ni en la democracia, ni en España, ni en la libertad, ni en nada. Y el tesorero del Yunque es el número 2 por Barcelona de Vox, en el ayuntamiento. Y está allí. Y no tiene que ver el Yunque. Ariza me llama borrico. Bueno, yo estoy dispuesto a ser platero mientras él no pretenda ser Juan Ramón Jiménez, que por lo menos pagaba sus deudas. Pero vamos a ver. ¿Me quiere explicar entonces, si el Yunque no pinta nada en Vox, por qué Ariza echó a Carlos Dávila de director de la Gaceta de los Negocios, ahora llamada la Gaceta de la Iberoesfera, que es el mismo periódico, que le han cambiado el titular, y puso a Kiko Méndez Abascal Ariza al frente del tinglado? Si el Yunque no tiene importancia, ¿por qué se la dan? Lo peor del Yunque no son las personas del Yunque, es su política, que dice que va a llegar el Sagrado Corazón a salvarnos. Pues de pronto está salvando el sagrado bolsillo de los Ariza, que me parece que es lo único sagrado que lo conoce, y lo conozco perfectamente. Lo conozco muy bien.
Lo conozco a la perfección. Vamos, me quiso fichar por 1.000 millones de pesetas para hacer de Intereconomía, igual que con Antena 3. Y yo, dispuesto siempre a no ser millonario, no como él, pues no me fui. Oye, con un par, me lo ponían en un banco. 5 años, 1.000 millones de pesetas de entonces, de antaño me lo ganan. Pero vamos a ver, que el problema fundamental del yunque es que es cuanto peor, mejor. Por eso atacan al rey, esta gentuza, esos mamarrachos, que viven además de montar el pollo en las redes, de cobrarlo. Atacan al rey, que es lo último con los jueces que nos queda. ¿Qué nos va a quedar? El becerro de oro de Ariza, que llaman toro, exagerando mucho, claro, lo pasa de becerrito y dorado. Pero el problema del PP es que tampoco se entera de nada. Unos porque están en las nubes o llevándoselo crudo, y otros porque están en babia y no se quieren enterar, porque es desagradable. Hay el bipartidismo, pero ¿qué bipartidismo? Que esto es una dictadura, con un partido único, que es el del poder. ¿Cómo se llamará? ¿Qué más da? ¿Y cuántos de la derecha están dispuestos a sumarse? Bastantes. Por de pronto ha sucedido una cosa que no había pasado nunca. Es la primera vez que la delegación del gobierno coincide con Vox en la cifra de una manifestación. Saben que siempre la delegación del gobierno deja en la quinta parte los que fueron. Ambos dijeron que habían ido 100.000 personas a Colón, la manifestación extraordinaria. Hoy tenemos a uno de sus oradores, seguramente europarlamentario cualquier rato, que es Girauta. Ayer se estrenó Girauta en El Debate. Me parece bien, es libre, deja el ABC, se va al debate. Bieito Rubido, director del ABC, ahora bien. Había más de 200 mensajes de apoyo. Lo normal es que haya 8 o 10. ¿Por qué? Porque ese es un partido, es una máquina de infamar, de defender a la tribu. Hoy. Mañana lo atacará exactamente igual. Son como Podemos. Pero encima dicen que van a salvarnos, que vendrá el reinado social de Cristo en la tierra, que resulta que es Julio Ariza, que va a venir a salvarnos. Pero no, el yunque no tiene ninguna importancia. Esto es que yo soy un asno, como Platero. Pero repito, Juan Ramón Jiménez pagaba sus deudas. Estamos en esas. Una izquierda a punto ya de instaurar una dictadura y la derecha, unos llevándoselo y otros yéndose por la tangente, que es lo que está haciendo el PP en el Parlamento Europeo. Vámonos a Endesa. Sí, vámonos a Endesa. En Endesa todo cuenta. Por ejemplo, nos aseguran un ahorro permanente del 20% de descuento en el consumo de la luz para siempre, y eso sí, sin permanencia. Haznos caso, infórmate y consigue las mejores tarifas para ahorrar en tu factura de la luz con Endesa. Y además, si contratas ahora, puedes participar en un sorteo de 20 premios de luz gratis todo un año gracias a Endesa. Infórmate en el 876-0909, 876-0909 o en cambiateaendesa.com. Pues aunque sea por el Valle de Hues, que ayer nos eliminó de la Copa. Sic Transit. Yo que he visto al Teruel a punto de ascender a segunda, y si no hubiera sido por el Endesa de Andorra, hubiéramos subido a segunda división. Y debe ser muy bonito el Valle de Hues. Pero claro, yo creo que sería el síndrome de Estocolmo si voy ahora a pasar unos días allí, ¿no? Yo te lo recomiendo, sí. Sí. Es Navarro, no es de Huesca, ¿no? Bueno, está toda esa zona muy parecida. Es como Petilla de Aragón, sí, es como Ramón y Cajal. ¿Qué es? Navarro, aragonés, pues a gusto. No sabes dónde pones el pie. Exactamente, sí, bueno, pero pues ahí, parecido, bonito sí. valle. Muy bonito, sí. No, si el valle será bonito, pero la derrota, digan lo que digan, no es nunca honrosa. Encima con prórroga y todo, qué vergüenza. A conectarnos con el planeta, aunque sea por el Valle de Hues, les doy mi enhorabuena, hay que saber perder. A ver qué remedio, con siempre, es que me da la risa, con Iberia. Este invierno vive el encanto de las auroras boreales en la capital de Laponia. Desde el 2 de diciembre, Iberia ofrece vuelos directos desde Madrid a Rovaniemi. Reserva ya tu viaje en iberia.com. Iberia, cada día es el primer día. Es la mañana de Federico,
con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, seguimos con Silvia Rivero y Sergio Heras. Recordemos el Santander Fórmula 1. Eso es, Federico, porque vamos a hablar de Santander Lab Zero, Zero con Z, un juego para ver cuánto sabes de Fórmula 1, en el que puedes responder al mayor número de preguntas en el menor tiempo posible y ganar una experiencia VIP en el Gran Premio de Abu Dhabi, el último de la temporada, y muchos premios exclusivos más. Además, si formas un equipo con amigos, también tienes la opción de ganar un viaje a Maranello, la casa de Ferrari, y correr en el circuito de Fiorano. Es una pasada, en definitiva, así que te puedes registrar en www.santanderlabzero.com. Bueno, vamos con esto. Hoy el diario El Mundo ha hecho un trabajo de espeleología, buscando el socialista decente, que es como el sueño húmedo de Feijóo cuando era joven. El problema es que a los 60 años sigue teniendo el mismo sueño. ¿Qué les parecerá esto a los votantes del PSOE? Los votantes del PSOE están por la dictadura. O sea, a ver si se mete esto la derecha en la cabeza. Que están por la dictadura, como en el 36. Pero entonces había una minoría que era casi un tercio del partido, la de Besteiro. Ahora los han ido encontrando. Había aldeas que yo no conocía, y mira que me gustan los nombres de los pueblos de Castilla la Vieja, en León, que tiene unos nombres estupendos, como en Aragón, es como casi es un medio latín, es nombres tremendos, lugares remotos, nobles sin duda, y ahí aparecía un socialista decente. Bueno, hasta ha aparecido un jefe de partido de La Rioja. Señores, toda una comunidad autónoma. Decía José Luis Gutiérrez, y mi madre era de allí. Bueno, toda la familia de mi madre, que son de Calahorra. Bueno, La Rioja, una región europea. La Rioja es un vino, un respeto a ese vino. Siempre ha sido parte de Castilla. Voy tanto, nace allí hasta el español, entonces castellano. Bueno, pero hay gente que como luego sale a la calle y va al bar y no quiere que lo infamen sus vecinos, pues decir, eres un miserable, eres una rata, habéis estado mintiendo sobre la amnistía diciendo que no había amnistía y ahora salís defendiéndola. No te invito más al vermú. Entonces, claro, hay una cierta reacción, pero de una minoría tan minúscula que resulta conmovedora. Casi podríamos fundar una ONG. Ahora que ya no se pueden proteger las aves, pues en lugar del quebrantahuesos, el huesos quebrantado socialista, porque son víctimas los pobres. Son 5 en total. A escasas horas de que el PSOE y sus socios registran la ley de amnistía en el Congreso, crecen las voces socialistas que se oponen a esta medida. El alcalde de Ágreda, Jesús Manuel Alonso, votará en señal de protesta en contra del acuerdo de investidura con Sumar. También lo va a hacer el que fuera secretario general de los socialistas en La Rioja, Francisco Javier Ocón. Según el diario La Razón, ante el temor a que los disidentes se impongan en la votación, el partido está llamando a alcaldes y cargos territoriales implorando un cierre de filas. Bueno, yo creo que lo de implorar les va a salir bien, ya verán ustedes. Esto le llamaban el patriotismo de partido. Pero esto se le llamaban Rubalcaba y compañía, que estos eran los buenos, como Felipe González, bueno en su casa a la hora de comer. Y ahí viene todo. ¿Quién asalta el Poder Judicial? Y no entro ya en el terrorismo de Estado, el saqueo de los fondos públicos, la corrupción generalizada. ¿Quién asalta el Poder Judicial? Felipe González en 1985. ¿Y por dónde lo asalta? Por el gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial. ¿Y cómo lo hace? Con una leyezuela en contra de lo que dice la Constitución. Él marca el camino. Él, González, que ahora va de bueno y tal, pero vota a Sánchez. Bueno. La otra cara de la ley es la policía. O sea, existe la ley que aplican los jueces y la policía ejecuta. Lo mismo que los jueces, la gran mayoría de los jueces que están en la APM y el Consejo del Poder Judicial, que luego hablaremos, que tiene, por lo visto hemos encontrado es que los conozco, es como Catalá, como Gallardón, o sea, siempre por donde se corrompe el pescado por la cabeza. Resulta que el Consejo del Poder Judicial, luego lo verán, 8 de los 10 que se supone que están contra Sánchez, porque aquí o se está contra la dictadura de Sánchez o se está a favor, ya no hay término medio. Bueno, pues ya anda 2, el presidente y otro, que andan desaparecidos, que estarán en ejercicios espirituales mientras no sean materiales. Siempre pasa igual. El PP cada vez que elige a uno,
¡paf!, le sale trucho, como dicen en Buenos Aires. Espero que esta vez no sea así. Pero la policía es la otra cara de la ley. Y a los policías les van a juzgar los mismos que absuelven a los que le rompieron la cabeza a un policía y lo dejaron en silla de ruedas en Barcelona. Si esto no es una dictadura, que venga Dios y lo vea. Los sindicatos de la policía se oponen también a la ley de amnistía y muestran además su preocupación por la situación procesal de 45 agentes que están siendo juzgados por su actuación durante el golpe. En declaraciones a Radio denuncian además la censura que les impone Interior a la hora de hablar de este asunto. Ivonne Domínguez es el portavoz de Jupol. Pues nosotros, nuestra posición respecto a esa ley de amnistía es clara. Nos oponemos rotundamente. Creemos que es un ataque claro a la democracia, al Estado de Derecho, a la separación de poderes, a la igualdad entre españoles y además un insulto a los policías nacionales, más concretamente a los compañeros que se desplazaron el 1 de octubre de 2017 al referéndum ilegal. Es exactamente el mismo argumentario porque es la verdad. Pero ¿qué decía el rey, tan detestado por los mamarrachos boxeros del Becerro de Oro, al que insultan periódicamente, sistemáticamente, como si fuera el culpable de que los españoles votaran lo que han votado? Y además que difunden el infundio, creo que se le ocurrió a Ignacio Camuñas. Debió pasar muy mala noche y lo propaga Alejo Vidal Cuadras, hay que ser lo que hemos sido. Dice, no, es que podía convocar elecciones el rey en contra del voto nacional. Pero, hombre, yo sé que hay carlistas por ahí, pero hasta el punto de volver al antiguo régimen. Esta es una monarquía constitucional. Pero todos los discursos del rey han dicho exactamente lo mismo. El último es el de hace 2 días, en la imposición del collar de Carlos III a la princesa. Lo fundamental es la división de poderes, la independencia judicial, que la ley esté por encima del poder político. Es que es el ABC de las libertades. Lo que dice la policía, este sindicato policial, es exactamente lo mismo que dice la APM. Es exactamente lo mismo que dice el Consejo del Poder Judicial, los que no se han pasado todavía al enemigo. Y es lo mismo que venimos diciendo desde hace años, porque algunos no esperamos a que ya todo sea claro. Las cosas se ven venir, y que Sánchez era un tirano se ve venir desde que llegó al poder y cómo. ¿Qué esperan los europarlamentarios de la oposición para plantarse en Europa y decir nos están robando la democracia en España? Y lo está haciendo el gobierno golpista de Sánchez, con la ayuda de terroristas, golpistas, separatistas y delincuentes en general. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Que les da corte decir que España es una dictadura? España es una dictadura ya, no completada. Pero vamos a toda velocidad. En cuanto se apruebe la ley de amnistía, España es una dictadura. Y se va a aprobar ayer. Bueno, mientras en el fútbol cosechamos algunos éxitos, dirán ustedes. Pero se acaba de decir que hasta el Teruel lo han eliminado. No me refiero a los éxitos del fútbol ahora en los tribunales. Después de Xabi Alonso, uno que, no sé, yo creo que llegó a jugar con él o estuvo un poco antes, fue central del Madrid de la selección española. Muy buen central, gran rematador de cabeza, Iván Helguera. Sí, el exfutbolista Iván Helguera ha logrado derrotar a Hacienda en los tribunales, como Xabi Alonso. Según les cuenta Libertad Digital, el que fuera jugador del Real Madrid ha obtenido 2 sentencias favorables en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que reconocen que la inspección se excedió al pedirle que tribute por los 200.000 euros que el Valencia pagó a su representante entre los años 2010 y 2013. La agencia tributaria daba por hecho que el dinero lo había cobrado el futbolista y este, a su vez, había abonado esa cantidad a su empleado, por lo que entendían que debía haber pagado el IRPF correspondiente al fisco. La agencia tributaria es un Estado dentro del Estado, ahora reforzado, sin que se entere el PP y sin que se entere Vox, y venimos denunciándole, por una leva que han hecho de gente que ni siquiera es inspector, pero al que le han dado los galones de inspector, un sindicato comunista, Podemita es comunista, que son los que denunciaban a los futbolistas, filtraban los datos, y los medios tan contentos de montar un pollito y tener clics. Porque esta es la realidad, la triste realidad de la prensa, que por un clic matan. Pero que matan, ¿eh? Matan y entierran. Dice, hombre, que no será tanto.
Claro que es. Claro que es. Bueno, pues los han ascendido a inspectores. Un 20% más de plantilla de Hacienda. O sea, no nos exprimen bastante. ¿Para qué? Para crear el terror fiscal. Que esto siempre se lo ha dado muy bien. Siempre al PSOE, siempre al PSOE. ¿Quién crea el terror fiscal? Borrell. ¿Con quién? Con Lola Flores. Luego, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar y tal. ¿Quién lo filtra? Los comunistas. ¿Quién lo publica? Todos los periódicos. Encantados de poder publicar una noticia que tiene muchas entradas. Clic, 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 clic. Luego viven de la Liga. Luego viven de Tebas. ¿Se creerán ustedes que el Marsa y el ASCO no han sacado todo lo que estamos sacando nosotros en Libertad Digital, los audios de Cantalejo, insultando a la prensa, diciendo que se compren 7 o 8 pisos los árbitros, contando ahora sus relaciones con Gueviales? Y usted, pero ¿cómo no lo van a publicar? Pues que no lo han publicado. Dice, entonces es que el Marca, que usted le llama el Marsa, claro que sí, porque es como el Barça, Marsa. ¿Quién no lo ha publicado? No. ¿Cuántos anuncios pone ahí la Liga? Y luego estos de Dazón, Tazón o Tacita, ¿cuántos periodistas de ahí se colocan luego en la televisión? Montones. Si ya hay más periodistas que futbolistas. Si es que dentro de poco no van a poder salir al campo, pues está todo lleno de gente con micrófonos, haciendo como que explica algo que no ha pasado y luego algo que ya hemos visto. Entre todos nos juntan un bachiller mal hecho. Todos y todas. Muy cortitas ellas siempre. De falda, digo. Pero eso es así. ¿Por qué? Porque la corrupción es total en los medios. Pero total. En fin, nos vamos a la Mutua. Sí, quiero saber que si tenéis vosotros, bueno, si me lo queréis contar, ¿no? Si tenéis todos los seguros en la misma compañía, porque suele pasar que sí, tienes hogar, vida, coche, y resulta que encima os lo suben igual. O sea, confías en una compañía aseguradora todo y resulta que te suben igual el precio. Bueno, pues... Yo confiaba en el Teruel, fíjate. A Teruel le tendría que también interesar esto seguramente, pues sí, porque con la Mutua... falta un seguro de vida. Si el Valle de Güell ya no se elimina de la Copa del Rey, ya, no sé. La Mutua te lo soluciona todo, Federico. Sí. Además, sabed que siempre se puede cambiar a mejor también en el Teruel. Si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, es fácil. Llama al 91 555 55 55. 91 555 55 55. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Sabes que hubo una época en que el Teruel... Es que, claro, inevitablemente uno recuerda tiempos mejores. Es verdad que el campo era de tierra, pero estuvimos a punto de subir a segunda. Y hasta fichamos un jugador negro, delantero centro, finísimo, que se llamaba Hondo Jones. Imagínate a Hondo Jones, que estudiaba Preu conmigo. Bueno, yo estudiaba quinto, me parece, cuando él estudiaba Preu. Era el capricho de las nenas. Era muy guapo, muy fino. Tipo Bellingham, ¿sabes? Esos negros finos, guapos, con los huesos largos. Y llevaba, que yo hasta entonces los negros solo los había visto en las películas. Y estaba allí en el Instituto de Teruel conmigo, era muy simpático. Y un jugador, un fino estilista. Lo encontraron en el Colegio Virgen de África, de los guineanos, estaba en Madrid. Y hablaba un español perfecto, tal, muy bien. Y llevaba una pulsera de oro, pero así de gorda. Y esto a las chicas les parecía algo... Estaba siempre rodeado de un montón de gallinitas. Bueno, no hay más mestizos en Teruel porque Hondo Jones no querría, pero te digo de verdad. ¿Qué pasó? Partido contra el Numancia. Sale Hondo Jones, el gran fichaje. Le meten un viaje, nada más empezar, minuto 3, el árbitro mirando a otro lado. Ya aquello fue a más, a los Negreiras hubo que atacarlos y una vez de Teruel le pegó un tejazo a un árbitro que lo derribó, pero es que nos habían robado el partido. Otra vez capitán del Teruel, que se llama Goyito, relojero extraordinario, muy buen central. Era como Isi Palazón del Rayo, ¿sabes? Esos pequeñitos calvos, muy bueno. El árbitro nos hizo una charranada y se fue directamente y remató de cabeza como Marcelino la tripa del árbitro y tal. O sea que era fútbol duro. Era a la inglesa, podríamos decir. Le dieron una coz al pobre Hondo Jones.
Oye, hasta el mes de mayo no volvió a aparecer por el área. Se entrenaba, que sí, pero que no, todavía no está a punto. Desde noviembre hasta mayo, Hondojones, lo que estuve es ligando con las chicas de Preu. Y no subimos. Quedamos segundos. Lástima. Y así siempre. Pero lo del Valle de Hues. En fin, vamos a la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Sergio, cuéntame las noticias más llamativas. Bueno, por de pronto, y por ejemplo, lo que está pasando con las víctimas de los ocupas. Eso es, Federico, porque sabemos que hay más de 100.000 familias que en nuestro país sufren problemas de ocupación y más allá del caos judicial y psicológico que supone, hay que hablar de cifras y la cantidad de gastos que se ven obligados a sufrir de más. Los gastos normales de la comunidad propios, los extraordinarios que se deriven precisamente del problema de tener ocupas, el IBI, la hipoteca, daños a la propiedad, daños a los vecinos, daños a terceros, así hasta una larga lista que merma los ingresos de los afectados ante la pasividad y la forma que el gobierno protege a los ocupas. Así que, evidente, pero y encima si ponen de vivienda da colacao, pues claro, estamos buenos. Que por esto creo que a lo mejor lo había rechazado al final o estaba en duda o no tenía... No, querrá otra, querrá Interior o algo parecido. Bueno, y luego esto de Yolanda Díaz, que tiene mucho interés, que este es un gobierno comunista, a ver si se enteran los empresarios, que cuando les aprietan lo único que piensan es en largarse. ¿Qué patriotas son? Pues sentar ni más ni menos que a los sindicatos en los consejos de administración de las empresas. Pues claro. Es el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar, una de las partes que está dentro del acuerdo de gobierno y que se recoge la intención de articular la participación de los sindicatos, ni más ni menos que en el órgano de decisión de las empresas. Hace unos meses Díaz ya deslizaba esa posibilidad, se encontró con el rechazo frontal de la patronal y de los empresarios y ahora habrá que ver qué recorrido puede tener. Quiere colocar a papá. No falla, ¿eh? Para decidir ahí. Exactamente. Bueno, nos vamos a las noticias de cercanía y seguimos hoy centrados en la rebelión de los jueces, tanto del Consejo del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, como de la APM, la Asociación Profesional de la Magistratura, que ya denuncian públicamente que esto es una dictadura, que si se aprueba la ley de amnistía, se acabó en España el Estado de Derecho. A ver si alguien se entera.